Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente estoy con ustedes en el curso básico F. Qué alegría. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar un tema también importante y que le da seguimiento al que ustedes estudiaron la semana pasada, que es el de administración. Pero el día de hoy vamos a estudiar acerca de la oración por administración. ¿Sí? Muy bien. Y para ello, ¿qué te parece si le pedimos a nuestro Padre que sea quien nos guíe, quien nos acompañe durante todo este tiempo de enseñanza? ¿Te parece? Cierra allí donde estés tus ojos y vamos a levantar esta oración al Padre. Padre, te bendecimos. Gracias por permitirnos estar nuevamente delante de nuestros hermanos, dando esta enseñanza. Yo te ruego, Padre, para que no sea yo quien esté enseñando, sino que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones. Y a pesar de que tú ya nos has estado enseñando acerca de este tema, yo te ruego que aún yo sea enseñada durante este tiempo, Padre. Y oramos para que todos los sentidos de mis hermanos estén cautivos en esta enseñanza, en este momento, Dios. Toda distracción, todo aquello que quizás en algún momento nos esté impidiendo escuchar tu palabra, sea quitado, Padre, y que podamos tener ese tiempo de quietud contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues como ya te dije, hoy revisaremos el tema de oración por ministración. Y me gustaría que me acompañes a nuestra cita base. Nuestra cita base está en Marcos 10, versículos 13 al 16. ¿Sí? Y si ya la tienes, por favor, acompáñame. Trata de tomar nota, trata de tomar ese apunte que muchas veces es necesario, ¿no? Para cada una de nuestras enseñanzas. Bien, dice la palabra de Dios. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y quiero decirte que a mí me encanta este pasaje de la Escritura porque aquí podemos mirar el corazón de nuestro Padre. Y aunque efectivamente habla acerca de los niños, no solamente se refiere a esos niños pues, que nosotros conocemos, ¿no? A niños que te gusta de edad de 5, de 6, de 7, 8 años inclusive, no. Eh, Sino la palabra también la debemos de entender en ese sentido amplio, en ese sentido espiritual. Y cuando la palabra hace referencia a niños, también se refiere muchas veces a quienes en algún momento hemos sido esos niños espirituales. Ajá. ¿Quiénes son esos niños espirituales? O quizás seguimos siendo a veces niños espirituales, ¿no? Entonces la palabra está referida a nosotros también. Y como la palabra, ¿no? Habla acerca de que el Señor reprende, reprende a sus discípulos y les dice, ¿no? Dejen a los niños venir a mí porque de tales es el reino de los cielos. Pero lo que quiero, en lo que el Señor me invitó, ¿no? A fijar mi atención, y es lo que ahora te quiero invitar a ti, hermano, hermana, es como dice el versículo 16. Dice, y tomándolos en los brazos, y quiero que te puedas imaginar esta escena de cómo Jesús tomaba, ¿no? Entre sus brazos a cada pequeñito, dice, poniendo las manos sobre ellos, o sea, no solamente los abrazaba, no solamente los tomaba entre sus brazos, sino imponía sus manos sobre de ellos, ponía sus manos sobre de ellos. Y dice, los bendecía. Entonces, hablaba bien nuestro Señor Jesús, poniendo las manos
sobre los pequeñitos, abrazándolos. ¡Ah, qué cena! Y sabes, hermano, eso es lo que ha hecho el Señor hasta el día de hoy con nosotros. Sí, hermano. Sí, hermanas y jovencita. Eso ha hecho el Señor hasta el día de hoy contigo y conmigo. Nos ha abrazado, nos ha tomado entre los brazos, nos ha puesto sobre su costado, ha puesto sus manos sobre nuestra cabeza, sí, ahí acurrucados entre sus brazos nos hemos sentido protegidos, pero no solamente eso, sino que además de abrazarnos, nos ha bendecido, ha dicho palabras de bien al Padre acerca de nuestra vida, acerca de nosotros, de nuestra familia. Y qué bendición, ¿no? Qué bendición. Entonces, en ese sentido, tanto tú y yo hemos sido ministrados, fíjate, a través de las bendiciones y de la oración que Jesús ha hecho al Padre por ti y por mí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es lo que el Señor en estos días pues nos mostraba justamente para esta enseñanza. Y bueno, en ese sentido, pues decirte que así como Dios nos acoge a nosotros y nos bendice, ahora nos llama para que aquello que hemos recibido de Él, ahora nosotros seamos capaces de darlo a los demás, de ministrarlo a los demás, a través también de nuestra oración. Seguir en todo momento ese ejemplo que ya nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que podemos mirar a través de este pasaje, seguir este ejemplo para bendecir a otros a través de esa oración por ministración. Y bueno, pues así iniciamos nuestro tema y el primer punto, ahí anota en tus apuntitos, el primer punto que vamos a revisar es que es acerca de la administración en la oración, ¿sí? Y bueno, ya lo revisamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué significa ministrar? Ministrar significa servir o ejercer un oficio, algún empleo, algún ministerio. También significa dar, ese es como que el sentido más amplio, mi hermano, dar, suministrar a alguien algo. Y es allí donde yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú tienes para dar? Porque lo dice la palabra, nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, necesariamente nosotros primeramente debemos de tener de eso que vamos a ministrar para poderlo dar. ¿Y a quién tenemos? Sino que es al Espíritu del Señor. ¿Qué tenemos si no es la palabra de Dios? El Espíritu que habita. Fíjate qué cosa tan hermosa y tan sorprendente, ¿no? O sea, que el Espíritu, o sea, Dios mismo en toda su deidad habitando en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Pero para eso, bueno, la condición es que lo tengamos, ¿no? Lo tengamos. Entonces debemos de tener justamente esa convicción de que tenemos mucho que dar. Y también debemos de tener muy claro que es Dios siempre, es el Señor quien nos está capacitando día a día para dar. Entonces, si yo te dijera, ¿quiénes ministran? Pues ministran todos aquellos que somos hijos de Dios. Nosotros entonces, porque yo levanto mi mano y digo, yo sí soy hija de Dios, así que todos nosotros ministramos y la misma palabra, quiero que me acompañes allí a 2 de Corintios, capítulo 3, vamos a mirar los versos 2, después nos vamos a ir al 4 y parte del 5. ¿Cómo dice la palabra? Que somos esas cartas escritas, ¿no? Y dice,
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, quizás ya no te tocó ahora en estos tiempos, pero en mis tiempos, cuando llegaba una carta a nuestro domicilio, decíamos, ay, ¿quién me escribió una carta, no? Y era emocionante recibir una carta. Quizás esa carta era portadora de buenas noticias. Y así somos nosotros, somos esas cartas, eh, que deben de ser conocidas y deben de ser leídas por todos los hombres, anunciando justamente buenas noticias y dando de lo que se tiene. Versículo, te dije, versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos, dice aquí, donde quiero poner tu atención, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que también si tú en algún momento estás allí dudando y diciendo, es que yo qué puedo ministrar, o si oro por alguien, ¿no? Que tiene necesidad, yo qué le puedo estar ministrando a esa persona, pero mucho, mi hermano, porque justamente la competencia viene del Señor y tú ministras de lo que ya te ha dado el Señor a ti previamente, ya nos ha dado el Señor previamente, ¿sí? Ahora, quiero que me acompañes también, es importante, ¿no? Revisar esta cita en Isaías, ¿no? Isaías capítulo 61, versos del 1 al 6. El tema que estamos viendo, recuerda, es la ministración en la oración, ¿ok? Entonces, mira, yo te decía, ministramos lo que tenemos y sabes que tenemos al Espíritu de Dios. Y ve cómo esta palabra desde esos tiempos del profeta Isaías, cómo se declaraba, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces, ¿qué quiero decirte? O que Dios quiere enseñarnos con esta palabra, mejor dicho, es que la oración, la administración que nosotros hacemos a través de la oración, siempre, mi hermano, siempre va a traer ese consuelo, ese ánimo, va a edificar a la persona por la que tú estés orando, va a fortalecerla, aún va a traer sanidad, va a liberarla y la va a restaurar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás orando y estás ministrando a través de la oración, es el Espíritu de Dios que está sobre ti actuando. Así que no te tienes tú que preocupar, más bien nuestra preocupación, mi hermano, debe de ser cómo está nuestra relación, cómo está nuestra relación con el Señor, para que entonces tengamos esa plenitud y esa llenura del Espíritu y podamos dar lo que tenemos. Si nosotros tenemos al Espíritu dentro de nuestro ser, habitando en nosotros,
y nosotros tenemos esa relación diaria, ¿no? Esa relación diaria con el Señor, pues entonces va a ser algo natural, ajá, algo natural que salga, ajá, que brote, y por lo tanto, cuando nosotros oremos, vamos a ahí tuve ahí, creo que una interrupción, hermanos, perdón, pero vamos entonces nosotros a poder ser esos instrumentos en manos de Dios, trayendo ese ánimo, ese consuelo, esa liberación, esa sanidad. Ajá. Muy bien. Ahora, segundo punto de nuestro tema. Dios es la fuente de todo poder, bendición, don, sanidad y buena dádiva. Justo también, ¿no? Uno de los aspectos que acabamos de tocar en este primer punto. Y por favor, ahí, acompáñame a la palabra. Vamos a revisar Santiago, capítulo 1, verso 17. Y mira, ve cómo nos dice la palabra aquí en Santiago. Espero a que la puedas tener. ¿Listo? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos orando en el nombre de nuestro Señor Jesús y tenemos fe y creemos que es el Señor actuando y somos testigos de milagros, porque eso es lo que pasa, pasan milagros, ¿no? A través de sanidad, a través de liberación, a través de una oración y esa administración estar edificando y consolando el corazón de las personas, restaurando, ¿no? Todo eso viene de parte de Dios. Es usar nuestros dones, esos dones que nos ha dado el Señor, y poder ministrar de esa manera, pero toda la fuente, toda fuente de bendición proviene del Padre. Y esto se confirma justamente a través de la palabra. En Juan 1:16, como la palabra es clara, ¿no? Cuando nos habla de nuestro Señor Jesucristo, y ahí en el versículo 16 del capítulo 1 nos dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, no te preocupes, mi hermano, te digo, lo que debemos de hacer es ocuparnos en nuestra relación diaria con el Señor, ¿no? Tener siempre esos tiempos, ¿no? Con nuestro Padre amado y ocuparnos de ello, porque todo lo demás entonces se viene a añadir, viene por añadidura. Y en ese sentido, el Señor nos va a permitir tomar de su plenitud y gracia sobre gracia. Entonces esos dones van a empezar los vamos a empezar a ejercer y vamos a poder nosotros estar ministrando el Espíritu. Vamos a través de una oración poder ministrar lo que tenemos, que es la llenura y la plenitud de nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, nuestro siguiente punto es el punto número 3, para que lo vayas anotando. Igual, algo que ya de cierta manera mencionamos, que somos instrumentos de Dios para ministrar a través de la oración. Y efectivamente, somos instrumentos de Dios. Y aquí, pues te voy a llevar, ¿no? a esa cita en donde, como en el Evangelio, el Señor nos narra, ¿no? A través de la vida de Pedro, ¿no? Y la vida de Juan, cómo ellos van caminando, que van a la hora de la oración, van justamente a encontrarse con el Padre, porque iban a orar, ¿no? Entonces van a encontrarse con el Padre. Ellos estaban ocupados, si te das cuenta, estaban ocupados en la oración.
iban dispuestos a orar y se encuentran, ¿no? Ahí con una persona lisiada en ese portón llamado La Hermosa. ¿Y qué pasa? Que ellos, esa persona pedía limosna. Y entonces ellos, en lugar de darle una limosna, le dicen, bueno, pues, o sea, no tengo, se acerca Pedro y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tenemos es de lo que te vamos a dar. ¿Y qué era lo que tenía en ese momento Juan y Pedro? Pues tenían esa llenura del Espíritu. Recuérdate que previamente ellos habían sido testigos de ese derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces habían recibido esa promesa del Padre, esa llenura del Espíritu Santo, y a través de la cual ellos empezaron a hablar en diversas lenguas. Y después de eso, pues Pedro habla con mucha autoridad en un primer discurso, y después de eso pasa esto, ¿no? Esta situación, y entonces ellos dicen, pues de lo que tenemos te vamos a dar. ¿Y qué le dicen? Pues empiezan a orar por él, y esa persona lisiada anduvo, ¿no? Entonces ministraron sanidad. Pedro y Juan ministraron sanidad. Ministraron del poder de lo alto que había sido derramado en ellos. Y así como Pedro y Juan fueron instrumentos en manos de Dios para ministrar de esa sanidad a ese paralítico, asimismo, nosotros que somos hijos, que le conocemos, que ya hemos recibido, como lo dijimos al inicio, de esa administración de parte del Señor, de ese abrazo, ¿no? Del experimentar estar recostados ahí en sus brazos, de ser tocados y de ser bendecidos por Él. Igualmente, entonces, tenemos ahora esa capacidad para dar y ser instrumentos en manos de nuestro Dios a través de la oración. Bien, continuamos con la enseñanza y nos vamos al punto 4. El punto 4 habla de que debemos de estar nosotros unánimes al ministrar en oración. Debemos de estar unánimes, ¿ok? Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Romanos 12, capítulo 12, verso 10, y después vamos a continuar en los versos 15 y 16, ¿te parece? Bueno, dice Romanos 12, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y es aquí donde yo te digo, ¿qué manera o qué otra manera de mostrar, ¿no? Ese amor fraternal, ese amor entre hermanos, sino a través de la oración y a través de dar lo que tenemos y a través de una oración. A veces conocemos algunas necesidades que están pasando las personas o nuestras familias o nuestros amigos, y a veces son necesidades fuertes, y no sé si te ha pasado, a veces me pasa a mí, y uno se pone a pensar y empieza ahí uno a pensar y a decir, pero yo de qué forma les puedo ayudar, o sea, es tan fuerte su problema que por más que ahí uno le echa cabeza, no encuentra una forma, ¿no? O una mejor manera de poderles ayudar. Y es ahí cuando el Señor nos ilumina a través de su Espíritu y nos dice, a través de la oración tú puedes ministrar. Sí, al igual que Pedro y Juan, no tienes oro ni plata, pero sí tienes todo lo que te ha dado el Señor, tienes dones, tienes la llenura del Espíritu para poder hacer una oración. Y el Señor actúa, el Señor actúa. Debes de tener esa fe y esa confianza, mi hermano, de que el Señor actúa a través de la oración. Y es una forma de mostrar ese amor fraternal del cual nos habla la palabra.
Y bueno, seguimos leyendo nuestra cita. El versículo 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Y qué mejor forma que, sino a través de la oración, para gozarnos con los que se gozan? Y qué mejor forma también de tener esa empatía y esa unidad con nuestros hermanos cuando lloramos con los que lloran, ¿no? Igual a través de una oración, estar allí con ellos, abrazándoles, bendiciéndoles a través de la oración. Versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos. Bueno, unánimes, ¿no? O sea, la palabra nos habla justamente de esa unidad que nos pide el Señor, ¿no? Para poder ministrar en oración, para poder amar, dar de ese amor que ya ha sido derramado en nuestros corazones hacia los demás. Muy bien, y pasamos al siguiente punto, que habla acerca de que debemos de tener esa quietud y silencio para recibir ministración. Pues yo sé muchas veces que quizás nuestra vida está así súper ajetreada, ¿no? Y todo, y a veces, si a lo mejor alguien se acerca y nos dice, ¿quieres que oremos por ti? Y a veces pensamos o decimos, sí, pero rapidito, ¿no? Porque, porque tengo tantas ocupaciones. Pero no, debemos de darnos ese tiempo también, ¿no? Debemos de darnos ese tiempo. Quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías, el capítulo 30, versículo 5. Cómo el Señor habla de que en esa quietud y en ese reposo es donde nosotros vamos a poder ser fortalecidos. Porque una de las cosas que nos impiden poder recibir realmente una administración es estar pensando y estar abrumados y seguir cargados, ¿no? O sea, a veces aunque una persona, nuestro pastor o algún hermano, ¿no? Dentro de la iglesia esté orando por nosotros, nosotros seguimos abrumados y no dejamos que el Señor nos ministre a través de ellos, ¿no? Que son esos instrumentos en sus manos. Entonces, debemos de tener esa quietud. Entonces, acompáñame, por favor. Isaías 35 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y es que porque a veces incluso pasamos a que oren por nosotros y decimos, ay, pues no sentí nada, ¿no? Llega a pasar eso. Pues es que o me siento igual de cargada o me siento peor, ¿no? Puede ser el caso. Porque no soltamos esa carga delante del Padre. Debemos de soltar nuestras cargas, estar en quietud, tener ese espacio de reposo, de silencio, para entonces poder ser fortalecidos a través de esa administración. ¿Sí? Entonces, hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Siguiente punto, vamos ya en el sexto punto de nuestro tema, que habla acerca de que debemos de usar los dones. Se llama usando los dones, justamente. Y bueno, aquí vamos a mirar tres citas. La primera de ellas, está en Primera de Corintios 14:1. Primera de Corintios 14:1. Y mira cómo dice la palabra aquí. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y cómo me llama mi atención esta parte de procurad los dones espirituales. Y es que ¿sabes qué pasa? Que el Señor nos da dones. Igual, ese tema ya lo vimos hace 2 semanas, ¿recuerdas? Acerca de los dones espirituales. Tuviste el taller o la sesión de preguntas y respuestas con nuestro hermano Eleazar. Y
y este punto lo vimos, que el Señor nos da de sus dones y da como Él quiere y como Él quiere lo reparte. Pero muchas veces nosotros dudamos de tener esos dones. Y el Señor nos habla de procurar los dones. Entonces, aquí quiero insistirte en lo importante que es la fe, la importancia del papel que juega la fe en esta parte, de sabernos ya ministrados con dones de parte del Señor y dones que debemos de procurar. Y la forma en cómo nosotros podemos procurar los dones espirituales es justamente a través de la oración. Tú no vas a saber, mi hermano, si tienes ese don, si el Señor te ha dado ese don de sanidad, si no procuras y no acostumbras a estar orando por las personas, por sanidad en las personas. Entonces, imagínate, Dios te da un don y tú nunca te enteraste porque no lo usas. Entonces la palabra habla de procurar los dones porque el Señor anhela que nosotros a través de la oración estemos ministrando, y ahí igualmente nos demos cuenta de que Él nos ha dado dones y nos ha dado esos regalos y que su poder se manifiesta en nosotros que estamos débiles y que su poder se manifieste en nosotros que somos esos instrumentos dóciles y dispuestos para servirle. Muy bien. Y mira, la siguiente cita está en el versículo 12, Primera de Corintios 14, 12. Dice, así también vosotros, y se confirma, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ok, tú anhelas dones, quizás ni siquiera te has dado cuenta que los tienes y los estás anhelando, y el Señor te vuelve a decir, procúralos. ¿Cómo? Ya te dije, a través de la oración. Y Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver cómo dice la palabra. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, y esta es una afirmación, o sea, diciendo el Señor que cada uno de nosotros hemos recibido ya un don, así que créelo. Tú ya has recibido un don de parte del Espíritu, un don de parte del Señor. Entonces, cada uno, según ese don que has recibido, mi hermano, mi hermana, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, los dones se usan, los dones no son para guardarse, es como, imagínate, recibes un auto, ¿no? Recibes un auto y que lo tengas ahí encerrado en tu garage, todavía con el moñito con el que te lo dieron y nunca lo saques y nunca lo uses, pues qué desperdicio, ¿no? Lo mismo pasa con los dones espirituales. Muy bien. Y finalmente, para concluir ya con nuestro tema, vamos a mirar este último punto que habla acerca de que la administración glorifica a Dios. La administración glorifica a Dios. Y para ello vamos a mirar en la palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso del 12 al 14. Capítulo 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero ve, esta palabra nos habla de un ingrediente, ¿no? El ingrediente fe. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Entonces, vas a ser ese instrumento. El Señor te va a dar dones para poder ser testigo de milagros. Dice, y aún mayores hará. Dice, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
pero no para que tú te enorgullezcas del poder con el que Dios se mueve en ti. No, es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Porque las cosas, los dones que se van a usar, los dones que se van a ministrar a las demás personas o con los que vas a ministrar a las personas, provienen del Padre. Esos dones provienen del Padre. Entonces, quien debe de recibir la gloria es el Padre. Si lo pides en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús son hechas las cosas, por la palabra, así como lo narra el Evangelio de Juan, que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Jesús es la palabra. Y quien es glorificado de esos milagros, de esas sanidades, de esas restauraciones, es el Padre. Ahora, mira la palabra en Primera de Pedro 4:11. Como siempre, le tenemos que dar a Dios la gloria. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si, hermano, somos capaces de ministrar, pero somos capaces de ministrar por lo que ya hemos recibido. Y es de esa forma que damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Pero si el Señor nos permite participar del ministrar, de esa llenura de su espíritu, de esos dones, la gloria de lo que se haga siempre va a ser al Padre, al Señor. A Él le corresponde todo. Nosotros solo somos eso, solo somos instrumentos, ¿sí? Y bueno, con esto concluimos nuestra enseñanza de esta semana. Y antes de concluir con esta enseñanza, quiero ponerte un reto. Vamos a ponernos retos. Justamente esta semana es especial, ¿no? Es una semana en la que vamos ya a regresar, ¿no? A las reuniones presenciales y todo. Entonces vamos a tener quizás mayor contacto con hermanos de la iglesia, pero si no es así el caso, pues allí con nuestra familia, con nuestros amigos, hay tanta necesidad, hermano. Y yo te voy a poner el reto de que de aquello que has recibido de gracia puedas ministrarlo a otro a través de la oración. Entonces te voy a pedir que en esta semana incluso tomes el teléfono o a través de una llamada Zoom o un meeting o si puedes ver a esa persona presencialmente sería mucho mejor. Y bueno, obviamente con todas las medidas, ¿no?, sanitarias, tú puedas orar por esa persona, puedas orar por la necesidad que tiene y puedas ministrarle de aquello que el Señor ya te ha dado. Y así como el Señor, y así iniciábamos esta enseñanza, así como el Señor tomó a esos pequeños en sus brazos, los abrazó, puso sus manos sobre su cabecita de los niños, asimismo tú puedas ministrar a esa persona y puedas bendecirle a través de la oración, puedas decir palabras de bien a través de una oración. Ese es el reto que tenemos esta semana. Y no lo hagas porque, es la tarea que nos dejó la hermana Jessie. No, hazlo porque estás consciente y aparte estás agradecido de aquello que ya nos dio el Señor.
Entonces ahora estamos dando de gracia lo que ya recibimos. Y gracia es algo inmerecido. Ajá, entonces nosotros no lo merecíamos, pero el Señor ya nos los dio. Y quizás esa persona por la que ores tampoco lo merezca, pero así se manejan estas cosas del Señor. Nadie somos merecedores de nada y entonces hay que darnos a los demás. Ese es el reto, hermano, y con ello vamos a concluir a través de una oración. ¿Te parece? Papito, gracias porque tú nos enseñas tanto a través de esta enseñanza. De verdad, quiero imaginarme, Dios, cómo nuestro Señor Jesús tomaba a cada uno de esos pequeñitos entre sus brazos, ponía sus manos sobre ellos y les bendecía. Gracias porque esa es la forma en cómo tú nos has tomado también. Gracias porque éramos esos pequeñitos, esos niños espirituales, pero ahora hemos ido creciendo en tu palabra, Dios, y agradecidos por ello, también tú pides que demos de gracia aquello que ya hemos recibido. Y oro, Dios, para que pongas a esa persona, pongas aún esa disposición. Oro para que tu espíritu redarguya a cada uno de nuestros alumnos a saber que de verdad tu gracia es inmerecida y que tú les muevas a través de tu espíritu para orar por esa persona que seguramente tiene una necesidad, Dios, y necesita ser ministrado, no por nosotros no tenemos nada, pero sí por ti. Y en tanto tenemos la llenura de tu espíritu, podemos ministrarles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, pues así despedimos esta sesión. Quiero verte el próximo domingo en nuestra sesión de Zoom. Y bueno, pues allí te espero, hermano, hermana. Cuídate mucho.